Ese ritmo de vida, establecido desde que yo podía recordar, se quebró cuando frisaba los 12 años. En esa época, Girolamo, Maherbale, Messer Pandolfo y yo acompañamos a nuestra abuela durante una visita a parientes. Diana Orsini, octogenaria, no temía el ajetreo de los duros caminos del Lacio. Era fiel a la tradición de cortesía familiar que le habían transmitido en su infancia y no vacilaba en recorrer leguas azarosas en su coche tirado por 4 caballos, rígida, impecable, intangible, el rostro cubierto por un velo transparente para llegar a palacios distantes, donde su presencia era acogida con ceremonioso respeto, como si recelara algo de litúrgico, de sacerdotal, concerniente a los ritos seculares de la estirpe, que sólo los Orsini podíamos practicar y entender, pues ella simbolizaba, con su equilibrada nobleza, en medio de tantas violencias pendencieras que se resolvían continuamente en disputas, voces broncas y centellar de armas, la dignidad soberana de nuestras ínclitas mujeres, tan preponderantes que cuando, por ejemplo, una de ellas, Claritze, de la rama de Monterrotondo, tía de mi abuelo, el cardenal, casó con Lorenzo el Magnífico, a nadie se le ocurrió que debía llevar a Florencia dote alguna, ya que bastaba con el brillo de su nombre para exaltar a los mercaderes artistas con quienes consentíamos en aliarnos. Fuimos aquella vez a Bracciano, uno de los castillos más grandes de Europa, con 6 torres feudales, propiedad de los Orsini de Gentil Virginio, el opulento señor que he mencionado ya y que en un desfile pasó delante de los príncipes aragoneses, el mismo que después fue envenenado, acuñando sin querer con su biografía de gloria y de crimen una típica medalla del Renacimiento. Y fuimos a Anguilara, donde residía Carlos Orsini, su hijo natural, conde de Anguilara, y hermano de ese Antonio de ejemplar donosura, a quien llamaban Epicuro, y que sobresalió en Nápoles por sus versos latinos e introdujo la moda barroca de las heráldicas empresas. Una mañana, seguido por Messer Pandolfo, cabalgué de Anguilara a Cerveteri y de allí al mar cercano. Boscosas colinas rodeaban el castillo de Palo, también propiedad de los Orsini, fuerte edificio cuadrado y almenado que batían las olas y que el Papa León X había convertido en coto de caza. Yo conocía el lugar, pues había asistido en él, mezclado con los pajes, a una de las cacerías del pontífice, en cuya corte el cardenal Franciotto desempeñaba las funciones de Montero Mayor, y tenía a su cargo todo lo que concernía a las partidas cinegéticas. En aquella oportunidad, más de 300 personas, encabezadas por los jóvenes prelados, poetas, músicos y guardias suizos que no se separaban del Papa León, habían poblado el paraje que ahora se ofrecía a mis miradas desierto y silencioso. Recordé el estruendo de las trompas y de los estampidos que amedrentaban a las fieras y las obligaban a escapar de sus cubiles, cercados por telas y redes, y la alegre, vibrante cabalgata, comandada por mi abuelo y por los cardenales Albiati, Cibo, Ridolfi, Cornaro y Hércules Rangone, y por un teólogo, Egidio de Viterbo, que blandía el estoque y la rodela. Pasaron, veloces, detrás de un negro jabalí en el relámpago de las armas diversas, las férreas mazas, las cimitarras, los dardos, las ballestas y las lanzas cortas, fulgentes al sol los breves cascos cincelados, los collares de oro y los tahalíes sobre las ropas purpúreas. Iban alrededor los mastines, cuyos nombres extraños yo sabía uno por uno, pues mi abuelo los adoraba, Nemprofare, Ignovate, Lacone, Argo, y el Papa, a la distancia, en una altura entre sus tañedores de laúd, junto a Fra Mariano, el bufón, giraba con lentitud, como un buey sagrado, la taciturna cabeza bulbosa, desproporcionadamente grande, sobre el corpachón espeso que rumiaba y resollaba, y subía hasta los ojos el monóculo chisporroteante, como si estuviera consagrándolo entre el índice y el pulgar de la mano insólita, nerviosa, burilada y femenina, cuya nobleza sorprendía a los embajadores. Si algún aldeano se aproximaba, respetuoso, a besarle el pie, no podía hacerlo, por las gruesas botas y espinilleras que le protegían. Ese día murió el halcón preferido de mi abuelo, destrozado por un águila, en una ave única, que le había enviado desde Creta, y el cardenal Orsini, para quien mis desgracias significaban tan poco, sollozó de dolor y de ira al verlo caer entre los árboles. La sensibilidad de mi abuelo era muy especial. Lo sepultó en una torre y sobre la losa esculpida con los diseños de nuestro escudo mandó poner la cadena y la caperuza del halcón y las cortadas cabezas de muchas aves cazadas en la zona.
Si hubiera tenido talento, hubiera escrito la vida de ese halcón griego, como hizo el propio Luis XII de Francia, para honrar la memoria de su perro, Relé, pero no la tenía. Y el homenaje del cardenal se redujo a aquella lápida de picos y plumas sangrientas, aquellos duros ojos que seguían mirando, redondos como los del pontífice, en el horror de las cabezas rostrales tronchadas, y que fueron para mí, durante largo tiempo, una pesadilla. Acosaron mis noches en Bomarzo. Volví a verlos mientras galopeaba a la vera de Messer Pandolfo, y por un momento, si es cierto que las escenas vividas dejan su impronta en los sitios, la soledad del lugar se colmó de rápidas figuras que corrían, flamantes los mantos, escarlatas detrás de un jabalí invisible, mientras un halcón moribundo se balanceaba en el aire. Pronto la paz del ámbito se apoderó de mí, y mi imaginación febril se fue serenando. En la parte de la playa que se extiende en los alrededores del castillo, mi maestro, congestionado por el calor y el zarandeo, echó pie a tierra, se acomodó al amparo de una suave duna, abrió el quitasol, abrió también su Virgilio, a poco cabeció, deslizáronsele las gafas y se tumbó a dormir con inocencia ejemplar. Yo, que había desmontado con él, subí de nuevo a caballo y tras breve andar por la ribera avisté un hombre y un muchacho que se ocupaban en juntar guijarros y conchillas, seleccionándolos con tan atención que excitaron mi curiosidad, porque parecía que estaban buscando perlas y piedras preciosas en lugar de unos cantos comunes. Me mantuve alejado, aunque deseaba entablar conversación, pues a causa de mi deformidad siempre puse distancia frente a los extraños. Ellos comentaban sus hallazgos con desproporcionado regocijo, y en determinado momento ambos levantaron la cabeza y me miraron. Entonces me percaté de que el mayor, que era fuerte y membrudo y llevaba una barba corta, aparentaba algo más de 20 años, y que el otro, de extraordinaria belleza, tendría 14. Me llamaron, agitando los brazos, y me aproximé. ¿Por qué no bajas del caballo?, inquirió el hombre. Yo, que temía que extremara la familiaridad y que acaso abusara de mi indefensa endeblez, mofándose con su compañero de mi jiba, opté por decirle quién era, esperando que mi nombre, que resonaba con eco tan señorial en toda Italia, ganaría más prestigio aún en ese sitio, que, como la zona adyacente, por muchas leguas pertenecía a los Orsini, y que desecharían cualquier idea ingrata, pero el hombre no se inmutó. Si tú eres Orsini, me respondió con altivez, yo soy Cellini, Benvenuto Cellini, orfebre, y con estas manos puedo fabricar en una hora tales maravillas que, así fueras el emperador de Alemania, me tratarías con deferencia, y me encargarías que te hiciera una corona, seguro de que no lucirías nada igual, y además soy caballero, y tengo en mi escudo una flor de lis sustentada por una garra de león, y desciendo de aquel Fiorinus, capitán de Julio César, oriundo del castillo de Cellino, por quien Florencia fue bautizada. Tú me dirás si los Orsini pueden jactarse de tan buena sangre. Hablaba con un tono equívoco, de modo que era bastante difícil percibir dónde comenzaba la ironía y dónde terminaba la verdad. Si yo hubiera sido mayor y hubiera poseído más experiencia de las cosas del mundo, me hubiera percatado enseguida de que lo guiaba al expresarse así era, al revés de lo que aparentaba, un hondo acatamiento a los valores aristocráticos, y que le encantaba, valiéndose de mi extrema juventud, tratarme de igual a igual, lo que no se hubiera atrevido a hacer delante de mi abuela o de mi padre, como no hubiera osado tampoco fanfarronear con su capitán Fiorinus. Los señores éramos nosotros, lo mandaba la disciplinada armonía, y si resultaba que un modelador de metales iba a salir refregándonos sus antepasados y comparándolos con los nuestros Filis Ursis, como nadie ignora, estábamos perdidos, y el orden entero de la sociedad se descalabraba en el caos. Por suerte, para tranquilidad del equilibrio que regula las humanas relaciones, tales disparates no podían producirse sino en una ocasión como la que relato, sin consecuencia alguna, por anónima, y que ponía en el mismo pie, fugaz y absurdamente, a los Orsini y a los Cellini. El muchacho se echó a reír, para conservar mi jerarquía, pues yo mismo, a pesar de mis cortos años, comprendía lo ridículo del planteo. Cambié de tema y les pregunté qué buscaban en la orilla. Buscamos, me respondió Benvenuto, algunos guijarros de hechuras raras, porque la naturaleza es un artista sutil e inventa con más inspiración que nosotros, y siempre nos está enseñando lecciones de color y de forma. Si bajas podrás ayudarnos a buscarlas. Vacilé, todavía, tironeado por la incertidumbre. Quizás no hubieran reparado en mi córcova, gracias a mi posición en la montura. El muchacho dio un paso y me alargó la diestra, con una sonrisa tan clara que salté a la playa sin pensarlo más.
Durante unos segundos nos contemplamos. Ambos eran hermosos y llevaban los jubones medio abiertos, mostrando la desnudez de los torsos salpicados de arena. Ardía el sol, golpeaba el mar con la orla de su oleaje. Yo, frente a ellos, debía parecerme a uno de esos pajarracos lastimosos que caminan con torpeza, balanceándose. La joroba me pesaba como si fuera de hierro. Me sentí miserable, horrible. Hubiera querido escabullirme y al mismo tiempo permanecer con ellos, charlando, ufano de su compañía. Cellini no se alteró, ni parpadeó siquiera, y volviéndose hacia el otro que, desconcertado, había adoptado una expresión entre sorprendido y grave, dijo: «Este es Paulino, mi aprendiz», y agregó, dirigiéndose al muchacho: «¿No ves qué cara fina tiene el príncipe y qué grandes ojos oscuros?». Di unos pasos y, tratando vanamente de disminuir mi torsión, me puse a revolver el pedregal. La pareja me infundía una confianza que yo no había experimentado hasta entonces. Era como si, súbitamente, hubiera descubierto a mis verdaderos hermanos. Bromeaban, removiendo los guijarros, y yo captaba en su proximidad una atracción desconocida. Me fascinaba que Benvenuto fuera un orfebre, pues eso lo conectaba en el tiempo con los artífices que habían concebido las obras que yo había ido reuniendo en la campiña romana. Además, mi serenidad nacía no sólo del hecho de que las tierras que pisábamos formaran parte de la heredad de los Orsini, sino del aire que respiraba alrededor y que proyectaba en la atmósfera salina como un espejismo transparente la imagen amada de Bomarzo, porque como la de mi castillo, toda aquella zona extendida desde el lago de Bracciano hacia el mar había sido, bajo el poderío etrusco, un centro de singular importancia, y Cerveteri estaba construida sobre las ruinas de Caere, capital de una de las 12 lucomonías de Etruria, de suerte que yo, tan misteriosamente consustanciado por algún secreto de mi sensibilidad absorbedora de arcanos mensajes, con aquel pueblo desaparecido, cuya subterránea presencia discernía como un rabdomante, había sentido, mientras atravesaba las calles modestas de Cerveteri, cómo se aguzaba la emoción que me provocaban las sacras supervivencias ocultas en la antigua Caere, rodeada de profundos barrancos, con promontorios que avanzaban hacia la planicie, donde se apretaban invisibles las tumbas de las fantásticas necrópolis, y eso me había comunicado una especie de peregrino vigor, que acentuaba ahora la cercanía cordial de Benvenuto y de Paolino. Cellini me tendió algo que brillaba. «Es para ti», me dijo, «consérvalo en memoria de este encuentro». Era un anillo de acero puro, incrustado de oro. Lo hice, añadió, inspirándome en los que aparecen en las urnas llenas de cenizas y que, según cuentan, son amuletos que procuran la felicidad. Lo deslicé en el índice izquierdo, como si hubiera recibido un regalo del Papa. Desde entonces luce siempre. De hombre lo llevaba en el meñique. Entre las infinitas cosas que he perdido desde entonces, incluyendo el horóscopo de Sandro Benedetto, las cartas del alquimista Dustin al cardenal Napoleón Orsini, que representaron tan eminente papel en mi destino, el cuadro de loto, mis hornos, fuelles, alambiques, y esos aparatos de nombres sonoros e ilustres, el atanor, el querotakis, la armadura etrusca del Museo Gregoriano, y los objetos curiosos que enriquecieron mis colecciones, a pocas añoro tanto como a esa sortija de oro y de acero que hacía girar en mi meñique y que cuyo contacto creo que me transmitía, por su condición de talismán y porque había sido cincelada por el orfebre más admirable de todas las épocas, un poder mágico que, si no fue el de lograr la felicidad anunciada, por lo menos me ayudó a enfrentar, constantemente unida a mí, ciñéndome, la tristeza hostil del mundo. A Cellini le gustaba perorar, me refirió, y de una mujer, y que se había refugiado en Cerveteri, en casa de su amigo, el pintor Rosso, para curarse. Hizo el viaje en un caballo tan gordo y peludo que parecía un oso, y Benvenuto lo recordaba con alegres aspavientos. Era evidente, de acuerdo con sus narraciones, su ánimo fatuo, que por cualquier motivo lo empujaba a encolerizarse, a sacar el puñal y a exigir sangre. Pero a diferencia de los hombres de este tipo que yo había visto y que me erizaban los mismos que hacían las delicias de Girolamo en las comidas de bravucones presididas por mi padre, Benvenuto, quizás por su condición de artista y los rasgos más íntimos de su compleja personalidad, incluían otras facetas totalmente distintas.